es de que el esquema del mensaje no ha sido bien estructurado. Bueno, hemos convocado también el día de hoy al antropólogo Fred Goitendía para que pueda analizar también este mensaje. ¿Cómo está, antropólogo? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a Exitosa Perú. ¿Cómo ha visto el mensaje de la Presidenta de la República, Dina Boluarte? Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes, Ronnie. Lo primero que quisiera señalar es de que tenemos que contextualizar, y yo quiero plantear lo siguiente, es de que el esquema del mensaje no ha sido bien estructurado. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, te planifica que toda acción tiene que estar vinculada a 4 ejes estratégicos: al económico, social, ambiental e institucional. Ahí quepa y cabe todo. Para que no se confunda la población, tendría que haberse elaborado este mensaje presidencial en esos términos. Y también señalar de que hay que poner a la persona humana al centro, de tal forma de que pensemos en que si es que queremos generar cambios, tenemos que empezar a generar cambios a partir de nosotros, y lógicamente en la dimensión social hay que tener que ver el tema referente a la educación, fundamentalmente como derecho fundamental, y también entender que la educación es un tema multisectorial. Luego de la pandemia tenemos que pensar en que cómo recuperar las clases educativas perdidas, porque eso es irrecuperable y tiene un alto valor en la formación de la persona y de la sociedad. Don Fred, un poco tomando lo que dijo la misma presidenta, por ahí se difunde que voy a privatizar, voy a municipalizar la educación. De plano, eso es mentira. ¿Esto es un punto positivo en el tema educativo? Bueno, nosotros queremos ser absolutamente neutrales. Lo que sí ha señalado en su mensaje es de que no se va a privatizar ni se va a municipalizar. Pero ojo, la educación pasa por temas mucho más importantes. La educación es un tema multisectorial, no es simplemente del Ministerio de Educación. Es más, si no hay un compromiso de los demás sectores, no se va a poder avanzar en educación. Y por lo tanto, necesitamos que esa comunidad educativa, integrada por docentes, padres de familia, alumnos, tenga que identificarse que el alumno es el objetivo central y donde se mide es la calidad educativa. Y ahí también tenemos que señalar de que el actor principal es el docente. El docente es el que tiene la responsabilidad fundamental para poder tener una mejora de la calidad educativa. Sin embargo, nosotros vemos con bastante preocupación de que no se esté dándole el valor a la evaluación del docente. Como el docente que utiliza como instrumento para evaluar lo que enseña el alumno, ¿cómo no va a aceptar que se le evalúe a él? Entonces, en ese sentido, también hacemos esa reflexión. Pero también la reflexión a nivel de los padres de familia, a nivel de las llamadas APAFAS. ¿Cómo es posible de que las APAFAS, cuando veamos una reunión de APAFAS, vamos a ver una AMAFA, reunión de madres de familia? Y eso significa de que en una sociedad machista, el padre de familia que tiene un poco más de formación, le dice a la mamá, anda, pierde tu tiempo tú, que yo no voy a estar para ello. Entonces, la educación tenemos que darle un valor importante. No vamos a poder cambiar el país, no vamos a mejorar nuestra situación económica, social, política, ambiental, si es que no cambiamos y no mejoramos la calidad educativa en nuestro país. Y a eso ha faltado. Muchos han mencionado, por ejemplo, cuando conversamos en la semana con los docentes, y ellos mencionan, por ejemplo, el tema de la famosa currícula, la que tenemos no es la más eficiente, han calificado. ¿Usted también tiene la misma opinión? Perfecto. Fíjate, la currícula educativa es aquella norma que orienta, que te diseña el camino, qué cosas se tiene que educar. Y ahí hay algo que es importante, el modelo de educación. Tenemos un modelo de educación de imposición autoritaria, no una educación que despierte capacidades e investigación. Entonces, ahí se requiere de que la currícula educativa también tenga que ser mejorada y uniformizada a nivel nacional. Y acá un poco ya bajamos el aterrizaje al caso de Huancayo o al caso de Junín. Desgraciadamente tenemos que señalar de que durante las gestiones anteriores, desde Unchupayco, Cerrón, Orihuela, hasta a los gobernadores regionales, a nivel regional no tenemos un proyecto educativo regional adecuado. El anterior se requiere mejorar,
pero no se quiere hacer borrón y cuenta nueva. O sea, no todo está malo, siempre tiene que ser perfectible, y lo que estamos invocando nosotros es de que tenga que mejorarse, revisarse y mejorarse el proyecto educativo regional, y que no sea un instrumento más que no sea útil, ¿no? Entonces, Claro que ese es el asunto en términos de la educación. Ahora, vayamos al tema de salud. Justamente lo conversamos con el economista también, de que ha anunciado la construcción de varios hospitales en varias regiones del país. Esa es la solución, como por ejemplo el tema para el Gillian Barré, recién están en el trámite de las compras. O sea, hay un poco de falta de actividad inmediata, por decir, en el tema de afrontar las enfermedades o pandemias que tengamos en este momento del país. O sea, lentamente. De igual manera, el enfoque que se le da desde el ámbito nacional y regional a la salud es un enfoque equivocado. Se hace la salud curativa, no preventiva. Entonces, se espera de que la población se enferme para poder empezar a implementar una serie de acciones. Y eso no tiene ni debe de ser así. Ojalá que no tuviéramos grandes hospitales. Ojalá que tengamos una atención en las primeras instancias del establecimiento de salud, se tenga una atención adecuada, y también ojalá que no nos enfermemos mucho, porque requerimos una producción agropecuaria orgánica. Necesitamos de que haya una soberanía alimentaria, de que podamos utilizar nuestros productos, y acá sí hay que valorar mucho a la gente del campo. En el tiempo de la pandemia, ¿quién nos ha parado a la mesa? Han sido los campesinos, han sido los agricultores individuales, que en muchos casos no han tenido el soporte técnico de parte de la instancia, sea nacional o regional respectivamente. Entonces, pero la salud es fundamental. O sea, no pasa, don Fred, cuando la presidenta habla y dice, voy a construir varios hospitales inmensos en tales regiones, voy a dotar de medicinas. Usted está hablando de algo tan importante. Es una especie de un círculo que tendría que trabajarse, como dice, salud preventiva, porque también la alimentación es salud, y hay otros ejes que tendría que comprender también ese trabajo. Por supuesto. Y acá lo que tenemos que abordar en todo caso es de que los efectos post-pandemia, son bastante preocupantes. No simplemente se ha debilitado la población en su estructura orgánica, sino también mental. Y necesitamos una política de salud mental para que podamos, digamos, reactivar ese estado anímico y la salud de la misma persona. Por lo tanto, es necesario que replantear la política pública en salud, hacerla también multisectorial, hacerla un sistema universal de salud. O sea, de tal forma de que ese derecho fundamental no se nos sea negado, porque en muchos casos percibimos nosotros de que existen los mal llamados pacientes. A ellos no se les llama pacientes, son usuarios de salud, ¿no? Entonces, el usuario de salud va a un establecimiento de salud, y porque no hay un acondicionamiento mínimo necesario, los pasan para un lado o para otro, cuando inmediatamente, sin necesidad de preguntar algún tipo de duda, debieran de atenerlos inmediatamente a toda aquella población. Habló de un seguro también para todos los peruanos, o la que no solamente quede en una especie de adelanto o simplemente un mensaje, ¿no? Vayamos a los hechos. El tiempo es el peor enemigo, don Fred. Nos ha quedado corto, y entiendo que había mucho más que abordar. El aterrizaje para poder abordar a lo que es Junín, tenemos el Consejo Regional de Salud, que está en proceso de fortalecimiento, y que ahí lo que nosotros hemos planteado siempre es de que no se puede hablar de la salud si no se escucha al paciente o al usuario. Entonces hay que entenderlos a ellos, ¿no? Entonces, finalmente, en lo que se ha planteado en el discurso nacional, hay algo que finalmente se ha planteado como algo importante, es de que cómo planteamos la reconstrucción nacional. Necesitamos superar esas diferencias absurdas, pero sin colusión, sin que sea un condicionamiento de que hoy te favorezco para que tú me favorezcas después. O sea, por sobre encima de ello tiene que haber el interés nacional y la fundación o la refundación de nuestra patria. Hay que ser auténticamente patriotas y no estar sujetos a intereses subalternos. Esperamos que eso se supere, esta ocasión de este mensaje. Ojalá de que no nos confronte más, ojalá que se sepan admitir los errores, se sepan corregir desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y nosotros también como sociedad civil y como ciudadanos. Muy bien, don Fred, muchísimas gracias.